Buenas noches, docente. Mi nombre es Luis Solaya y hoy quería hablarle sobre uno de los procesos más importantes y polémicos en la historia de nuestro país, la reforma agraria de 1969, implementada durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Este hecho cambió radicalmente la estructura del campo peruano, ya que buscó terminar con el sistema de haciendas, donde unas pocas familias concentraban enormes extensiones de tierra mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones injustas. A primera vista, la reforma agraria parecía un paso hacia la igualdad, de manera de darle voz y poder al campesinado. Sin embargo, mi postura es que, aunque su intención fue justa, su aplicación no fue del todo beneficiosa. Fue una retoma que buscó justicia, pero terminó generando problemas políticos, económicos y sociales, los cuales afectaron al país durante bastantes años. A continuación analizaré las consecuencias de estos tres aspectos para entender por qué, a pesar de las buenas intenciones, la reforma agraria no alcanzó los resultados esperados. Desde el punto de vista político, la reforma agraria estuvo profundamente marcada por el contexto del momento. El Perú vivía una época de desigualdad extrema y el gobierno militar de Velasco quería cambiar el sistema social y económico. Pero el gran problema fue la forma en la que esto se llevó a cabo. La reforma no fue un producto de un proceso democrático, sino una decisión impuesta por un régimen militar que gobernaba sin Congreso y sin elecciones. Esto significó que las comunidades campesinas no participaron realmente en el diseño ni en la planificación del cambio, y en el que el poder político se concentró en el Estado, especialmente en las Fuerzas Armadas. Aunque esto se hablaba de devolver el poder al pueblo, en la práctica, las decisiones seguían viniendo desde arriba. Además, muchos de los organismos encargados de administrar las tierras, como las cooperativas y las sociedades agrarias de interés social, terminaron burocratizados y controlados por funcionarios del gobierno, en lugar de los campesinos. Políticamente, entonces, la reforma agraria no fortaleció en la democracia, sino que reforzó la dependencia del Estado. Se eliminó el poder de los hacendados y además no se creó un sistema político participativo ni se empoderó realmente el campesino. Económicamente, la reforma agraria tuvo uno de los impactos más visibles y duraderos. Antes de la reforma, el Perú contaba con grandes haciendas productivas, especialmente en la costa, que se exportaba azúcar, algodón y otros productos. Cuando estas fueron expropiadas y convertidas en cooperativas, el Estado esperaba que los campesinos organizados pudieran mantener o incluso mejorar la producción agrícola. Pero todo eso no ocurrió. La mayoría de las nuevas cooperaciones y cooperativas no contaban con la capacitación técnica ni contaban con apoyo financiero. Además, muchos de los recursos estaban mal administrados. El Estado indemnizó a los antiguos propietarios con bonos, pero no invirtió lo suficiente en maquinaria, riego ni en asistencia técnica para los nuevos propietarios. Esto obviamente provocó que la producción agrícola nacional disminuyera de forma drástica. Por ejemplo, durante la década de los 70, el Perú pasó de ser exportador de productos agrícolas a importador de alimentos básicos, algo que afectó la economía y aumentó la inflación. Además, los campesinos que recibieron tierras se enfrentaron a un mercado sin acceso a crédito, sin transporte adecuado y sin infraestructura para vender sus productos. En lugar de crear un campo próspero, la reforma terminó debilitando el sector agrícola y terminando el desempleo rural. Económicamente no fue un cambio profundo, pero mal planificado y poco sostenible. Y con el tiempo muchas de las tierras entregadas fueron abandonadas o revendidas, esto haciendo que se contribuya al empobrecimiento del campo peruano. En el aspecto social, la reforma agraria tuvo luces y sombras. Sin duda, su mayor mérito fue acabar con el sistema feudal de las haciendas, donde los campesinos vivían prácticamente como siervos. Por primera vez, miles de familias recibieron títulos de propiedad, y eso generó esperanza, orgullo y un sentimiento de dignidad. Fue un cambio histórico, se rompió con siglos de desigualdad y subordinación.
pero lamentablemente esa esperanza no duró mucho. Sin apoyo técnico, sin educación agraria y sin créditos, muchos campesinos no pudieron mantener sus tierras. El sueño por eso se fue apagando poco a poco y muchas familias rurales decidieron migrar a las ciudades, buscando obviamente mejores oportunidades. Esto pues provocó un crecimiento desordenado de Lima y otras urbes, con el surgimiento de barriadas y problemas sociales como el desempleo y la pobreza urbana. Además, las comunidades campesinas no se fortalecieron como se esperaba. La falta de organización, el analfabetismo y la poca presencia del Estado en zonas rurales impidieron que los beneficiarios consolidaran un modelo sostenible de vida en el campo. Así, la desigualdad social se mantuvo, solo que ahora bajo una nueva forma. En pocas palabras, la reforma agraria mejoró la dignidad del campesino, pero no logró mejorar la calidad de vida de estos. Y para concluir, la reforma agraria fue una reforma necesaria para nuestro país, pero fue mal ejecutada. Políticamente se impuso durante un gobierno autoritario. Económicamente redujo la productividad agrícola y generó dependencia. Y socialmente trajo justicia simbólica, pero no logró mejorar las condiciones reales del campesinado. Sin embargo, también es justo reconocer su lado positivo. La reforma agraria despertó conciencia social y demostró que el Perú necesitaba cambios profundos en la distribución de la tierra y en la búsqueda de igualdad. La gran lección que nos deja es que la justicia no se consigue solo con decretos ni con repartir recursos, sino con educación, planificación y participación real de la población. Solo así se puede transformar un país de manera duradera. Por eso, aunque la reforma agraria buscó cambiar el destino de nuestro país, su falta de planificación y su enfoque autoritario impidieron que ese sueño pues se lleve a cabo. Gracias.